Bueno, buenas tardes, buenas noches más bien. Vamos a empezar con la clase a medida que se vayan agregando algunas personas. Eh, vamos a mostrarles todo lo que vimos, lo tratamos de ver la clase pasada, en lo que se refiere a el manejo de secciones en Java. Eh, para eso nos vamos a guiar por las láminas de la clase. Realmente bastante sencillo lo que vamos a hacer, no es muy complicado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar las láminas que vamos a utilizar. Son estas que están aquí, el manejo de secciones. ¿Qué es una sección? Una sección es un error, es un problema que ocurre, un evento que ocurre durante la ejecución de un programa. Este evento, si no es manejado adecuadamente, interrumpe el flujo normal de las instrucciones. Esos errores en tiempo de ejecución hacen que la Java Virtual Machine lance una excepción. Al igual que todo lo que tenemos en Java, exceptuando por supuesto las primitivas, las excepciones son objetos también. Y como tal tienen propiedades y tienen comportamientos, es decir, métodos que permiten interactuar con ellos. Entonces, ¿qué es el manejo de secciones? El manejo de secciones es tratar en lo posible de prever cuáles son las posibles excepciones que ocurran durante la ejecución del programa, capturarlas y manejarlas de alguna manera para que el programa continúe trabajando. Por eso decimos que el propósito número uno es sobrevivir al error. Es decir, si por alguna circunstancia ocurre un error en la ejecución del programa y nosotros hemos previsto que la captura de ese tipo de sección, podemos informarle de alguna manera al usuario o al propio programa sobre tal hecho y qué es lo que debe hacer para que esa situación la podamos manejar y que no se interrumpa la ejecución del programa. Un ejemplo de esto podría ser cuando necesitamos abrir un archivo. Digamos que queremos abrir un archivo, una cuestión que vamos a ver un poco más adelante, en las próximas clases. Queremos abrir un archivo y por alguna circunstancia no encontramos el archivo o el disco donde está ese archivo no está operativo en ese momento. Por lo tanto, ocurre una excepción. La idea es que podamos manejar esas excepciones de alguna manera, de alguna forma. ¿Cuál es el segundo propósito del manejo de secciones? Bueno, digamos que nosotros podemos tener nuestras propias excepciones y de esta manera hacer que las excepciones, manejarlas nosotros según nuestro criterio, crear nuestras propias excepciones de acuerdo a las circunstancias que tenemos. Por eso es que aquí en la lámina dice que el propósito número 2 es escapar del bote que se hunde. Es decir, tratar de lanzar nuestra propia sección para que en alguna parte del sistema alguien la maneje de alguna forma. En Java, o la máquina virtual de Java, tiene una forma de
ejecución que se llama el stack de ejecución. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona esto. Para ello voy a abrir una herramienta que ya lo mostramos en alguna clase anterior y vamos a tratar de mostrarles qué es el stack de ejecución. Un momentito mientras creo el diagrama y ya vamos a ver lo que es el stack de ejecución. Vamos a mostrar la pantalla para que vean qué es lo que estoy haciendo y puedan ver lo que es, lo que les estoy diciendo, lo que es el stack de ejecución. Digamos que tenemos esta situación y aquí tenemos un momentito, ya vamos a arreglar esto. Digamos que tenemos este pequeño recuadro que vamos a llamar el stack de ejecución. ¿Cómo funciona esto? En la parte superior del stack, nosotros tenemos el método main. Acuérdense que stack significa pila. Tenemos el método main, ¿ok? Y ese método main puede llamar a diferentes métodos. Digamos que llamamos a un método 1. ¿Ok? Y tenemos a su vez otro método 2, que es llamado por el método 1. Un momentito, y vamos a arreglar esto. Y a su vez el método 2 llama al método 3. De esta manera se produce lo que se llama el stack de ejecución. Esto es lo que se llama el stack de ejecución. Vamos a llamarlo stack de ejecución. Ok, tenemos esto que está aquí, que es el stack de ejecución. Y lo que indica es que el método main llama al método 1, este a su vez llama al método 2 y este a su vez llama al método 3. Si en alguno de estos métodos ocurre una excepción, digamos que en el método 3, él devuelve y el método 3 no tiene forma de manejarlo, él lanza la excepción. Dice, tengo un problema en el método 3. Y dice, yo no lo sé resolver, yo no puedo resolverlo. Y lo va a resolver el método 2. El método 2 dice, yo tampoco sé cómo resolverlo. Y por lo tanto, vuelve hacia arriba otra vez y se lo da al método 1. El método 1 dice, yo tampoco sé cómo resolverlo. Si en el método main no hay forma de resolverlo, entonces queda a cargo la máquina virtual de Java queda a cargo de la solución del problema. Y como ella simplemente no tiene, no sabe qué es lo que quiere hacer el programador en ese sentido, simplemente interrumpe la ejecución del programa y lanza un mensaje y expone cuál es el problema que está ocurriendo con ese programa en particular. Dice que ocurrió un error en el método tal, debido a que fue llamado por el método tal, es decir, en el método main, que fue llamado por el método 1, que a su vez llamó al método 2, y al final dice que el método 3 es el causante del problema. Es decir, él va descendiendo en el stack hasta encontrar dónde se originó el problema.
¿cuál es la idea? La idea es que en alguno de los métodos nosotros podamos capturar la excepción y manejarla de alguna forma para que no llegue hasta la llave virtual machine y no se pare la ejecución del programa. Eso es lo que quiere decir escapar del bote que se hunde, lanzar su propia excepción. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos de excepciones. Hay diferentes tipos de excepciones que son capaces, que nos permiten manejar nuestras excepciones. Hay excepciones que se llaman excepciones chequeadas, que se pueden anticipar. Nosotros podemos anticiparlas y podemos manejarlas de alguna manera. Hay excepciones que no son chequeadas y por lo tanto no está en nuestras manos el poder darnos cuenta de la ocurrencia de esa excepción. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en ese caso, lo que debemos hacer es ver de qué tipo de sección es el que estamos trabajando. ¿Ok? Para eso, vemos aquí en el siguiente lámina que tenemos que hay excepciones que son chequeadas, estas que están aquí, y las excepciones que no son chequeadas. Vamos a la lámina anterior. Las excepciones no chequeadas son de dos tipos a su vez. Se llaman error y runtime exception. Las llamadas error son causas ajenas al programador. Por ejemplo, un IO error. Si nosotros queremos leer un archivo y resulta que el disco está dañado, nos va a dar un IO error. O queremos tener acceso a una base de datos y la base de datos no tenemos conexión, nos va a dar también un IO error. Si, por ejemplo, queremos obtener algún recurso de la red o alguna cuestión, acceso a un recurso de la red y no podemos por X circunstancias porque está apagado, está dañado o lo que sea, eso se escapa de las manos del programador y por lo tanto no lo podemos manejar. Eso es un error. Ahora, hay otras excepciones que se llaman, no chequeadas, que se llaman runtime exception. Los runtime exception generalmente son imputables a errores del programador. Una de las más comunes y más fastidiosas que existe es el null pointer exception. La vamos a ver hasta en la sopa. Eso nos va a ocurrir muchísimo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos un null pointer exception, darnos cuenta que el null pointer exception por lo general es un error nuestro, en nuestro código, el error que programamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar la ocurrencia de ese tipo de error. Entonces, vamos a ver cuál es la jerarquía de clases, de la herencia de clases, de cómo se manejan las excepciones. Todas las clases provienen de una interfaz que se llama throwable. De aquí, de throwable, se generan dos grandes clases. Una que se llama excepción, la tenemos aquí, y una que se llama error. Los errores, ya dijimos que son excepciones no chequeadas. ¿Ok? No necesita una declaración true. No podemos manejarla, no sabemos en qué momento va a ocurrir. En cambio, las excepciones, tenemos dos tipos, lo que son los runtime exceptions, que son, ya dijimos, debido posiblemente a errores del programador, y el resto de las excepciones, que son de tipo chequeada, que las podemos manejar. Eso lo vemos en detalle si nosotros buscamos en el API de la aplicación de Java, perdón. Vamos a ver si puedo abrir una ventanita.
buscamos aquí en el API de Java la clase exception. Section, la acabo de ver, aquí está. Vemos que la clase section viene de la interfaz Flowable y al menos estas son las clases que el API de Java conoce que excepción extiende. Es decir, podemos manejar toda esta cantidad de excepciones que están aquí, de alguna manera. Y cada una de ellas tiene su explicación. Fíjense lo que dice. La clase exception y sus subclases son una forma de Flowable. Es decir, provienen de la interfaz Flowable, que indica la condición que razonablemente una aplicación podría capturar. La clase sección y ninguna de sus clases, mejor dicho, ni la clase sección ni ninguna de sus clases son subclases de runtime exception, porque son excepciones chequeadas. Las excepciones chequeadas necesitan ser declaradas en un método constructor que lance, y si ellas pueden ser lanzadas por la ejecución del método o el constructor. Es decir, nosotros nos vamos a encargar de manejar a través de lanzar o de capturar esa excepción. Suena un poquito enredado, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo para que vean que no es tan complicado como parece. Bueno, esto lo acabamos de hablar en este momento. Ok, ¿cómo se hace eso? Eso se hace con estas sentencias que se llaman try, catch, final. Y lo podemos ver en esencia directamente haciendo uso de NetBeans. Vamos a ver el NetBeans, vamos a cerrar esta aplicación que está aquí. ¿Qué es el try, catch, final? Vamos a crear aquí una clasecita. Se llama la prueba. Y vamos a hacer esto aquí. Vamos a poner esto un poquito más grande para que podamos verla mejor. Yo creo que así está bien. Vamos a poner un método main. Ok, y entonces, ¿qué es un try catch? Son bloques de ejecución que nos permiten definir que vamos a trabajar con algún tipo de excepción. Y se escribe así, try, la forma abreviada es poner try catch directamente y usar la tecla de tabulador para capturar, para poner el bloque. De esta manera tenemos el bloque try, que llega hasta aquí, y el bloque catch. Y en el catch nosotros especificamos la excepción. Opcionalmente podemos poner finally, un bloque finally, que se utiliza básicamente para cerrar recursos que posiblemente estén abiertos. De esa manera, o queremos que se ejecute alguna acción, bien sea que lo que está dentro del try, este es el código, aquí va el código, que es susceptible de fallar. Aquí va lo que se desea hacer con la excepción. Y aquí un código que se va a ejecutar sin importar que el try
funcione. ¿Qué significa esto? No importa que esto corra bien o falle, el finally siempre se va a ejecutar. En otras palabras, cada vez que pongamos finally es porque queremos realizar alguna opción, una acción sin importar si esto trabaja bien o dio alguna falla. El código catch, el bloque catch, se utiliza para manejar la excepción. Y la excepción, como es un objeto, simplemente la declaramos como de la clase excepción y o utilizamos alguna de las subclases que la definen y le damos un nombre y hacemos con él lo que queremos poner. Por ejemplo, nosotros podíamos llegar y simplemente imprimirlo como si fuera un error. Es decir, al ejecutar el código dio, y aquí ponemos, por ejemplo, el método getMessage, que nos dirá cuál fue el mensaje de error de lo que dio. De esta manera, este código se ejecuta. Si pasa bien, no sucede nada. Si tenemos la presencia del finally, ejecuta el código finally y luego continúa su ejecución normal del programa. Pero si este código por alguna circunstancia dio algún problema, entonces lo captura el exception, imprime este error, dice, mira, ocurrió esto, no para la ejecución del programa. Si está presente el código finally, ejecuta este código y sigue a continuación. Pero ya manejó el error. Ya le está indicando al usuario de alguna manera, a través de la consola, que ha ocurrido un error. ¿Ok? Este es sencillo, es simplemente la explicación de cómo funcionaría esto. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Todos estos ejemplos están ya cargados en módulo 7 para que los puedan revisar. ¿Ok? Vamos a ver esta clase que se llama List of Numbers. Vamos a poner esto más grande. Aquí en List of Numbers es una clase que lo que hace, como su nombre lo indica, escribe una lista de números en un archivo de salida. Un archivo de salida. Fíjense lo que pasa con el propio NetBeans. El propio NetBeans nos indica que aquí tenemos una sección no reportada. Dice unreported section. Debe ser capturada o declarada para ser lanzada. Si le damos un clic, vemos que hay varias opciones. Dice, agregar una cláusula throws. Vamos a hacer eso, la primera. Si le ponemos eso, este método que está aquí está diciendo, puede ser que ocurra un error cuando yo trate de ejecutar esta sentencia que está aquí. Esta sentencia que está aquí. De ocurrir ese error, yo no lo voy a manejar yo, sino que lo voy a lanzar. Si vamos al stack de ejecución, digamos que el método main llamó a esta clase, y en esta clase el método 1 es el que se llama writeList, este que tenemos aquí, y ocurre un error por X circunstancia. De ocurrir ese error, él dice, yo no sé qué hacer con esto, te lo doy para que lo manejes tú. Y es el método main el que debería ver cómo va a manejar ese error. Posiblemente nosotros tengamos una clase que se llame prueba list of numbers, con un método main que genere la lista que tenemos aquí, y cuando trate de escribirla se ocurra algún error y entonces él tenga que manejarlo. Vamos a echar esto para atrás y vemos cuál sería la segunda opción. En la segunda opción tenemos el que dice envolver o envolver la sentencia con try catch. Entonces fíjense lo que hace. El printwriter lo saca del try para que quede declarado como global dentro del método. ¿Okay? Y entonces dice,
prueba esta sentencia que tengo aquí. Si tiene algún problema, pónmelo en el logger. ¿Qué es el logger? El logger es una clase que nos permite tener una bitácora de los errores. Una bitácora es decir, un archivo donde nosotros podemos revisar después qué ha ocurrido y ver dónde ocurrió el problema. ¿Ok? Ese es el logger. Luego en una clase práctica podemos ver cómo funciona el logger. Fíjense que si no hay ningún error, él se viene para acá y trata de escribir todo esto. Sin embargo, aquí tenemos otro error. Dice que PrintWriter puede estar no inicializado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si llega a ocurrir un error aquí, él lo imprime en el logger, va a tratar de seguir ejecutándose y se va a encontrar que el PrintWriter está nulo. Y entonces aquí vamos a tener el famoso null pointer exception, porque este objeto que está aquí, que se llama PrintWriter, no fue inicializado. ¿Ok? Pero aquí el propio método está manejando su excepción. Vamos a ver aquí atrás. Vamos para atrás otra vez y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, ya va. Envolver todo el bloque con try catch. Bueno, vamos a hacer eso. Ponemos todo el bloque y le decimos, bueno, envuelve todo el bloque con try catch. En este caso, automáticamente él lo inicializa como null. ¿Ok? Pero ya aquí, al estar dentro, al estar el objeto dentro del propio try, no hay problema. Ahora fíjense lo que ha ocurrido. El try prueba todo el código y si no ocurre ningún problema, él cierra la conexión con el archivo y después continúa. En este caso no hay ninguna continuación, simplemente escribió en el archivo y finalizó el método writeList. Si ocurre alguna cosa, él agarra y escribe en la bitácora, en el logger, ¿verdad? Y después cierra la conexión. Igual sucede aquí. Si no ocurrió nada, él agarra y cierra la conexión y después se sale del método. En el caso tal de que falle, con un IO exception, entonces él lo imprime en el logger, lo cierra la conexión y luego se sale del método, pero no interrumpe la ejecución del programa. Ok, vamos a continuar con otros ejemplos que tenemos aquí. Vamos a dejar esto como estaba normalmente y vamos a ver otros ejemplos que tenemos aquí. Vamos a ver esta clase que tenemos aquí que se llama Exception Sample. Un poquito más grande. Aquí ya tenemos. ¿Qué hace esta clase? Esta clase simplemente tiene un arreglo de tipo entero que tiene 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es decir, bueno, imprímeme el que está en el índice 4. Por supuesto, esto está hecho a propósito porque sabemos que va a fallar, porque este es el índice 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. El 4 no va a llegar. Si yo trato de ejecutar esta acción, incurrimos en un problema, que es el llamado, vamos a esperar que esto se ejecute, run anyway, esos son los errores que tenemos en la otra clase, y entonces fíjense lo que nos dio. Array index of bound exception. Todos los problemas que sean capturables van a terminar con la palabra exception. Dice array index of bound exception y pone un 4.
Es decir, estoy tratando de acceder o tener acceso al índice 4, el cual no lo puedo manejar, no existe. Y eso cae, si lo vemos aquí, dentro de las excepciones de runtime, porque no nos damos cuenta sino hasta el momento que se está ejecutando el programa. Array Index of Bound Exception es una de las excepciones que son achacables al programador. Como vimos, y fíjense la facilidad que nos da NetBeans, que nos dice que si yo le doy, nos dice dónde está el problema, dice Exception Example 1, la línea 12. Cuando vengo aquí, me dice, hey, tienes un problema al tratar de hacer esto. ¿Por qué? Porque estás tratando de imprimir o de mostrar un índice que está fuera del rango de lo que maneja el arreglo. Vamos a ver otro ejemplo. Creo que es este que está aquí. En este caso, demostramos cómo funciona el stack de ejecución. El stack de ejecución, en este caso, tenemos una clase que se llama Full Constructors. Esta clase internamente tiene su método main, que está aquí. Y tenemos dos métodos. El método one method, que es este que está aquí, y el otro método que se llama other method. Ambos lanzan mi excepción. ¿Y cuál es my exception? Perdón. My exception es una clase que hemos construido nosotros mismos para manejar nuestra propia excepción. ¿Y qué es lo que hace? My exception extiende a excepción. Es decir, yo estoy agarrando y me estoy parando aquí en excepción y estoy haciendo una extensión de esa clase y la estoy colocando de manera propia para manejar mi propia excepción. Y yo lo que quiero es que esas excepciones simplemente tengan dos constructores. Uno vacío, que no indica nada, y un constructor que recibe un mensaje y yo se lo paso a la clase excepción a través de la palabra super, se lo paso a la palabra excepción y sea ella la que lo maneje de alguna manera. Entonces, fíjense, cuando venimos aquí a For Construct, ¿qué hace esto? Aquí estamos generando nosotros un par de secciones de forma deliberada. Primero, imprimimos un mensaje dentro del método, ¿verdad? Y igualmente aquí, y lanzamos la excepción para ver qué es lo que va a pasar. Como esta excepción es lanzada por el método, está diciendo yo no la puedo manejar, que la maneje alguna otra instancia del programa. Entonces, en el método main está el manejo de ambas excepciones. Fíjense, aquí tiene el try, catch, dice one method. Él está capturando a my exception y está imprimiéndolo en forma de buscando el mensaje de lo que le diga. Entonces, fíjense que en el primer caso está usando el constructor vacío y en el segundo caso está usando el constructor con un mensaje. Es decir, el método 1 está usando este constructor, no recibe ningún mensaje, y el método 2, que es este que está aquí, está usando este otro constructor, por lo cual le está pasando un mensaje que queremos mostrar si en caso tal de que ocurra algún problema. El problema va a ocurrir porque aquí se está lanzando la excepción y aquí se está lanzando la excepción, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos correr a este programa, vemos, primero dice null, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué tenemos un null allí? Porque en este caso, cuando le dice get message, en el método 1, myException no está recibiendo ningún mensaje, por lo tanto no tiene nada que imprimir.
cuando vemos la salida, vamos a poner un poquito más grande, aquí imprime el contenido del método y el null está después, está antes, perdón. Ahora, fíjense la segunda ejecución que tenemos aquí, originado en other method, es decir, en el segundo método. Lo imprime como error, fíjense que está en rojo. Eso es porque la función de imprimir que tenemos aquí, en vez de, que tenemos aquí, en vez de ponerle out, pusimos ERR, lo cual lo pone con un color diferente, y entonces por eso es que se muestra en rojo. Y luego el mensaje. Uno pensaría que, wow, pero nosotros estamos mandando a imprimir primero el mensaje y después capturando el error. Hay una cosa que vamos a ver más adelante que se llama programación en hilos. En este caso, un hilo está capturando un hilo de ejecución está capturando y mostrando el mensaje, y otro es el que está haciendo la ejecución normal. Por eso es que vemos ese desfase que está aquí. ¿Ok? Pero fíjense que a pesar de que se lanzaron los errores, el programa terminó adecuadamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Perdón, esto ya lo habíamos visto. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a dejar los siguientes ejemplos para otra sección de video, para que podamos verlo con calma porque son un poquito más extensos. Entonces me vuelvo a conectar en cuestión de breves momentos, porque como lo saben, esta sección tiene una duración de 40 minutos. Entonces vamos a pararlo por un momento y luego me vuelvo a conectar.